Buenas noches, buenos días y buenas tardes para los que se conectan en diferido. Bienvenido a este espacio que es por y para ustedes de entrevistas en vivo. El tema de hoy, diagnóstico por imágenes en los pacientes oncológicos, y para eso invité a una médico muy especial, es toda una influencer. Cecilia Ferrario. Ella es médico radiólogo, especialista en imágenes torácicas y vasculares. Volteé la cámara, ahí está. Volteé otra vez. Hola, Wendy Nutrichef. Ahí Ella voy, es ahí médico. voy. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho perfecto, gracias a papá Dios. Espérenme que no puedo. Te voy presentando mientras tanto. Ella es médico radiólogo, especialista en imágenes torácicas y vasculares, coordinadora del área de imágenes torácicas del Hospital Universitario Austral y docente de grado y de posgrado en la Universidad Austral. ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Cómo te sientes? Gracias por decirme que sea live hoy domingo en la noche, más atravesada imposible. Perfecto, ningún problema, ningún problema. Yo muy feliz de estar aquí contigo hoy. No, yo estoy muy feliz porque tú eres toda una influencer de las redes, increíble, y que me hayas respondido para mí fue así como que, un artista me respondió, así que estoy muy emocionada, muchísimas gracias, de verdad por decirme que sí, porque son pocos los médicos radiólogos que están tanto en el espacio del Instagram, porque es difícil para el público. Yo te decía que la mayoría de las personas que se conectan en mi live son pacientes y familiares de pacientes. Supongo que ahorita hay varios médicos conectados también, no solo de mi parte, más de tu parte. Me gustaría que me explicaras qué es un médico radiólogo y a qué se dedica el médico radiólogo. Bien, el médico radiólogo es un médico que se especialista en imágenes. Lo que hacemos nosotros es una formación que aquí en Argentina es de 4 años, luego de recibirnos como médicos. En diversos países, en general la mayor parte de los países tienen una formación de 4 años, algunos países 3, otros países 5 años, nosotros aquí en Argentina 4 años, y lo que hacemos es formarnos para interpretar diferentes métodos diagnósticos que pueden ser radiografía convencional, ecografía, tomografía computada, resonancia magnética. Nosotros hacemos en general una formación general precisamente, abarcamos todos los métodos en un inicio y todas las áreas. Vemos quizás estudios que tienen que ver con la parte torácica, abdominal, musculoesquelético, neuro, radiología, y después quizás cuando terminamos esa primera formación, que suelen ser 4 años, podemos especializarnos en algún área puntual del diagnóstico por imágenes, que esto hoy en día realmente se usa mucho, sobre todo en instituciones grandes, en donde se ve patología compleja y una gran cantidad de pacientes. Yo me especialicé, por ejemplo, en imágenes torácicas y vasculares periféricas, pero también hay otros médicos radiólogos que se especializan en otras áreas. Imágenes de mama, medicina nuclear, neuroradiología, radiología del área de músculo esquelético. Hay múltiples ramas en las que uno puede especializarse y bueno, básicamente eso es lo que hacemos todos los días, la interpretación de los diferentes tipos de estudios con los que contamos hoy en día en medicina. Que cada día son más y tienen más aplicación y más importancia, sobre Sí. todo, sobre todo en la parte oncológica. Que cabe acotar, yo soy oncólogo clínico y los oncólogos clínicos colocamos el tratamiento a los pacientes, bien sea hormonoterapia, inmunoterapia, quimioterapia. Está el cirujano oncólogo y está el radioterapeuta, que es el que ofrece la radio, que en ocasiones los pacientes mismos me dicen, bueno, es un médico radiólogo. Y yo, no, ya va, el médico radiólogo es lo que acaba de explicar toda la doctora, el radioterapeuta, que tengo live con radioterapeutas explicando qué es la radioterapia, qué es la braquiterapia, es completamente aparte. Ahora bien, en el sitio donde tú trabajas o bueno, donde laboran los médicos radiólogos, hay un personal adicional, además de la secretaria, además del personal administrativo y de la enfermera, hay otros personales como los técnicos radiólogos, hay físico médicos. ¿Qué otros personal hay allí y a qué se dedican? Sí, bueno, puntualmente en nuestro servicio, como bien mencionaste, obviamente está el personal administrativo, pero otra parte del personal muy importante son los profesionales de salud que adquieren estas imágenes, ¿no? Los técnicos radiólogos, los licenciados en radiología, pueden tener diferentes instancias en su formación. En nuestro país pueden ser técnicos o licenciados.
y lo que ellos hacen es adquirir estas imágenes. También tienen una formación general con todos los métodos, puntualmente radiografía, tomografía, resonancia. También hay técnicos en medicina nuclear que manejan los equipos de esa área del diagnóstico por imágenes, y su trabajo está en adquirir imágenes de la mayor calidad posible para que posteriormente nosotros los médicos interpretemos esas imágenes. Realmente es un rol muy importante porque, bueno, sin ellos que adquieran estas imágenes, nosotros no tendríamos nada que interpretar. Así que ese es un rol muy importante dentro de nuestro servicio, ¿no? Los técnicos y los licenciados en imágenes. Fíjense cómo la doctora dice, adquieren las imágenes para luego ella, como médico, interpretarla. Porque a veces pasa que el paciente en la desesperación le quiere preguntar al técnico de una vez, ¿y qué vio usted? Dígame, ¿te ha pasado por allá eso? Sí, allá pasa mucho. Y de hecho, nosotros al principio de nuestra formación, los médicos que estamos empezando a estudiar radiología, estamos mucho en las consolas de tomografía y de resonancia, en donde se adquieren las imágenes, y mismo ahí también a nosotros nos preguntan, pero la realidad es que la interpretación del estudio es un proceso mucho más complejo, que requiere de tiempo, requiere de un espacio. En general nosotros estamos bastante aislados en el ámbito de la medicina, nos cargan mucho por eso. Pero realmente necesitamos enfocarnos, ver estudios previos, que bueno, seguramente más adelante hablaremos. Así que sí, la realidad es que el técnico en lo que se enfoca, en donde pone toda su atención, es que en la calidad de la adquisición de la imagen sea la mejor. Quizás no está mirando puntualmente la patología. Muchos técnicos sí, de tanto ver, ya saben interpretar algunas imágenes, pero la realidad es que dar cualquier tipo de información en ese contexto sería muy poco prudente. Así que cuando los pacientes pregunten, si no les responden, quédense tranquilos, no es porque haya algo bien o mal, sino porque dar cualquier tipo de respuesta en ese contexto realmente sería inadecuado, no sería muy profesional, que digamos. Miren lo que está diciendo la doctora, la importancia. Así que los pacientes, por favor, no se pueden desesperar porque más bien puede ser contraproducente para ellos y puede ser hasta negligente. Por aquí comenta un médico que está a días de graduarse de médico radiólogo. Qué honor escuchar a la doctora contigo, Francesca, porque él te sigue. Cuando yo le dije que iba a hacer el live contigo, se emocionó muchísimo. Por aquí conectan. Por lo general pueden trabajar en espacios físicos del lugar al trabajo, sino a distancia. Por ejemplo, donde yo trabajo, nuestros estudios lo interpretan e informan a una distancia de más de 25.000 kilómetros. Ha Uf, pasado que el médico no está en el momento, ¿verdad? sí, y la realidad es que hoy en día, y puntualmente post pandemia, la pandemia nos ha dejado muchas cosas malas, pero este tema de la mejora en el trabajo a distancia es una cosa positiva que ha resultado post pandemia. Nosotros requerimos de elementos técnicos para permitirnos desarrollar bien nuestro trabajo, pero realmente podemos hacerlo de forma remota, de forma a distancia, digamos, desde el lugar en donde está el radiólogo. No necesariamente el radiólogo tiene que estar en la institución, pero sí quizás hay algunos parámetros técnicos con respecto a la calidad de los monitores, bueno, obviamente a la comunicación, que persista una comunicación efectiva entre el radiólogo y los profesionales que estén en la institución en donde se adquieren las imágenes, se solicitan las imágenes. Es importante no estar aislados, pero la realidad es que hoy en día, con la tecnología con la que contamos, es totalmente posible que el radiólogo trabaje, si no 100% a distancia, por lo menos en parte a distancia, sin que disminuya la calidad del trabajo. Importantísimo eso. Por aquí quería saludar a Ana Orasma, que está conectada, a la hija de Graciela, Ana Morales, al doctor Belandia, a Greida, a Yanis, a la doctora Vianey Tirado, la mejor radioterapeuta del mundo mundial, Belkis Roballo, Doris Márquez, están conectados varios pacientes míos. Gracias por conectarse. Cuando uno decide el tratamiento de un paciente oncológico, uno tiene que ver no solamente el nombre, los antecedentes médicos, la disponibilidad de los fármacos, cuál es la edad biológica, cuál es la edad cronológica, todos los años vamos a cumplir años, pero no significa que nuestro cuerpo luzca igual. Y con base, a todo eso y al estadio, que es el tamaño de la lesión, si existe o no existen ganglios linfáticos y si existe o no existe enfermedad a distancia, que uno define el tratamiento y es el popular quimio, radio, cirugía, quimio, radio primero, cirugía y luego quimio y radio. Para nosotros es importantísimo los estudios de imagen porque nos permiten diagnosticar lesiones metastásicas. Contrario a lo que creería nuestra mente, un
paciente metastásico no a juro va a tener sintomatología. Podemos tener un paciente con metástasis pulmonares muy pequeñita y ser un paciente incluso a un deportista y tener mejor capacidad vital pulmonar que un paciente, por ejemplo, fumador. Entonces, los estudios de imagen son importantísimos. ¿Por qué es tan importante que para ustedes los médicos radiólogos cuenten con la información clínica del paciente? Es fundamental. Realmente las imágenes se interpretan siempre dentro de un contexto clínico, no interpretamos imágenes aisladas, hipotéticamente, ¿no? Idealmente, realmente a veces muchas de las quejas del radiólogo es que le faltan datos clínicos para poder hacer una buena interpretación, pero la realidad es que muchas patologías distintas pueden manifestarse con imágenes similares. Entonces, quizás si yo veo una lesión focal en el parénquima pulmonar y no sé absolutamente nada del paciente, esa lesión focal puede ser un proceso inflamatorio infeccioso benigno o un tumor, un cáncer pulmonar. Entonces hay datos clínicos que a nosotros nos ayudan a empezar a orientar nuestro diagnóstico. Si el paciente es un paciente joven, sin antecedente oncológico, hablando puntualmente de la parte de pulmón, que nunca fumó, que no tiene antecedentes de cáncer, que justo cuando se hizo la tomografía tenía un cuadro de fiebre, tos productiva, obviamente vamos a pensar esta imagen de una manera, y por otro lado, si tenemos un paciente con antecedente oncológico, tabaquista, con una patología intersticial pulmonar, con hemóptisis, sin fiebre, sin cuadro clínico infeccioso, esta misma imagen nodular pulmonar quizás la interpretemos más como un proceso no proliferativo. Pero para nosotros es clave saber en qué contexto clínico y cuáles son los antecedentes del paciente para poder hacer una interpretación médica de esa imagen estática que estamos viendo. Me imagino que te ha pasado porque si me pasa a mí que no soy médico radiólogo, a ti te debe pasar más que te mandan la foto de la placa, doctora, que tengo. Tú que eres radiólogo, dime. Fíjense la importancia de lo que dice la doctora. Sí, de hecho me pasa con mis amigas, que no sé si me están viendo, tengo muchas médicas clínicas que les pasa esto, no les llega la plancha del estudio, que muchas veces en tomografía o en resonancia son imágenes muy chiquititas, y quizás en otras épocas los radiólogos estaban más familiarizados a trabajar de esa forma, pero los radiólogos de esta generación ya eso no nos gusta mucho, realmente nosotros sabemos que es muy difícil que yo pueda interpretar, por más que tenga un negatoscopio, una imagen de este tamaño, un tórax de este tamaño. Nosotros hoy en día trabajamos con monitores de alta resolución, tenemos pantallas especiales para poder ver las imágenes, ponemos el estudio previo al lado del estudio actual. Siempre yo les cuento lo ideal, ¿no? A veces algunos radiólogos no cuentan con todas estas características, pero lo óptimo es hacer una interpretación detallada. Yo con un solo corte no es lo mismo que si tengo el estudio entero y puedo recorrerlo y puedo reconstruirlo, ver cortes en otros planos, en diferentes planos, me permite a mí hacer una interpretación mucho más adecuada, compleja y completa, con toda la información posible de eso que estoy mirando. Así que la verdad que quizás los radiólogos de antes sí eran más, estaban más acostumbrados a esto de ver las planchas de imágenes, pero hoy en día realmente siempre queremos, para cualquier interconsulta, para cualquier interpretación, por lo menos tener un link, un CD, acceso al estudio completo de forma digital. Importante. Fíjense cómo la doctora mencionó, muchas patologías distintas pueden tener la misma imagen. O sea, la importancia de verdad de saber el contexto clínico. Y esto también pasa con los laboratorios, que los pacientes míos me mandan a los laboratorios. ¿Cómo lo ve? Para allá va. ¿Cómo te sientes? Sí, pero ¿cómo lo ve usted? No. ¿Cómo te sientes tú? Y después que tú me digas cómo tú te sientes, yo voy a ver los laboratorios y los voy a interpretar y los voy a comparar. Pero ya esto vamos a hablar más adelante. ¿Quién debería proporcionar esa información clínica que usted necesita? ¿El informe médico o es suficiente el cuestionario que llena el paciente, que sé que llenan unos cuestionarios antes de la realización de los estudios de imagen? Sí, lo ideal es que el médico tratante que solicite el estudio nos brinde información, porque realmente hoy en día muchos pacientes están muy al tanto de su patología y de su tratamiento, pero no es obligación del paciente tener toda esta información, ¿no? A veces qué tipo de drogas está usando, si está haciendo quimioterapia o inmunoterapia, o si se hizo radioterapia. Los pacientes, muchos no entienden, es demasiada información, y te repito, no tienen por qué saber. Entonces, para nosotros es clave que el médico tratante que solicita este estudio nos diga
detallado, ¿no? Lo importante, el oncólogo, el médico clínico sabe qué es la información quizás crucial que nosotros no podemos dejar de saber para poder hacer una buena interpretación. Así que lo óptimo es, en algunas instituciones tenemos historias clínicas electrónicas, digitales, digamos, donde el médico puede acceder a todos los antecedentes del paciente, y si ese no fuese el caso, sí una historia clínica detallada, pero con la información importante para que nosotros podamos hacer la interpretación del estudio, pero siempre que sea de médico a médico, porque con el paciente, no por responsabilidad del paciente, sino se puede hacer un teléfono descompuesto. Entonces, el paciente entender que se hizo cierto tratamiento cuando realmente no fue eso. Así que siempre queremos que haya un contacto entre médico tratante y radiólogo que está interpretando esas imágenes. Importantísimo. Es por ello que a los pacientes siempre les digo, sobre todo los pacientes oncológicos, tienen que tener su informe médico en su cartera. Lo tienen que tener allí. Yo a veces le digo a los pacientes, ustedes son como unos bebés. Cuando ustedes salen, ustedes tienen que salir con una pañalera porque uno no sabe qué se puede encontrar en el camino. Tiene que tener agua, tiene que tener una fruta, tiene que tener una compota y tiene que tener su informe médico porque Dios no quiera, pase algo en el camino. Usted tiene su informe porque eso le va a ahorrar tiempo al médico. Porque no se va a acordar cuándo fue su diagnóstico, cuál fue su estadiaje que recibió. A veces cree que es quimio, en realidad no es quimio, es tratamiento hormonal. Me pasa cuando me dicen, no, pero es que yo estoy en quimio, tú estás en quimio, tú estás tomando tamoxifeno, es un tratamiento hormonal. Entonces es importante que siempre tengan su informe y que ante cualquier estudio, no solamente de imagen, no solo una rayología, una tomografía, una resonancia, una endoscopia, lo que sea, dejen su informe médico para que el médico pueda leerlo y así interpretar mejor porque le va a ahorrar tiempo. Porque a veces si la doctora no sabe que usted le quitaron medio pulmón, entonces la doctora se va a quedar como que, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es esto? Por aquí quería mencionar algo que dijo Laura Mastrobuoni. Hola, soy licenciada en bioimágenes. Trabajé muchos años en radioterapia y me encanta que recalquen la importancia de nuestro laburo. Jorge Luis Alberto comenta, la optimización de la ventana mejora la imagen. R. Pinedo Doc, soy colombiano, residente de imágenes diagnósticas en la Argentina, y por aquí pusieron que usted es una genia. Claro que es una genia, la doctora es una genia increíble. Bueno, la mayoría de las personas que están aquí conectadas, me imagino que también son seguidores suyos, pero no, de verdad que es increíble. ¿Por qué es tan importante que un paciente, todos, pero particularmente el paciente oncológico, lleve los estudios anteriores que se han realizado? Muy, muy importante. Para nosotros, la evolución en el tiempo es clave. Entonces, como les decía que una misma imagen puede corresponder a diferentes patologías, para nosotros no es lo mismo mirar una imagen estancada en el tiempo que tratar de entender la historia de ese hallazgo patológico que nosotros estamos evaluando. Y como decía Francesca, en general es muy importante, sobre todo en oncología, no es lo mismo estar viendo una lesión que está estable hace 10 años, que estar viendo una lesión que aumentó de tamaño, que estar viendo una lesión que disminuyó de tamaño. Todo eso para nosotros nos habla de evolución de enfermedad. Cuánto creció, no solo si creció, sino en qué periodo de tiempo. Lo ideal sería tener más de un previo, pero bueno, por lo menos el previo inmediato, porque así podemos saber qué pasó en este último periodo, en este último control con esas lesiones que estamos evaluando. Y de hecho las guías cambian con esto, ¿no? Y muchas veces cuando el oncólogo le pide una imagen al paciente es para evaluar respuesta al tratamiento, y precisamente nosotros podemos decir que es una enfermedad que está estable, que tiene respuesta parcial, que tiene respuesta completa o que progresó, si evaluamos cómo estaba antes o durante el tratamiento. Así que es clave para poder responder esta pregunta clínica, conocer cómo estaba la enfermedad del paciente antes de esta imagen que yo estoy ahora interpretando. Súper importante los estudios de imágenes anteriores. Por favor, no voten esos CD. Por favor, descarguen esos enlaces. Si el enlace caduca, por favor, grábenlo en un pendrive, grábenlo en un CD. Fíjense la importancia, como dice la doctora, del tiempo, cómo se ha comportado esta imagen en el tiempo, que un paciente a mí me traiga una tomografía de tórax, una paciente con cáncer de mama me traiga una tomografía de tórax con un nódulo en el pulmón. Si no lo veo en la anterior, no puedo interpretar, no puedo saber, no puedo decir nada. Eso me puede cambiar entre es un nódulo, no le prestemos atención, o mira, es una metástasis, o mira, vamos a avanzar, o mira, vamos a pedir otro estudio, o no te está funcionando el tratamiento. Es demasiada importancia. ¿Cómo se determina que un paciente oncológico que tenga metástasis, las lesiones están mejor
o están peor? ¿Cómo se cataloga eso? ¿Existe alguna clasificación para determinar eso? Sí, hay muchos criterios. El que más se utiliza es los parámetros de RESIST, es una herramienta que nosotros tenemos para tratar de homogeneizar esta interpretación de la evaluación de las lesiones neoplásicas. Quizás sin entrar en muchos detalles, cumplimos algunos parámetros de identificación de lesiones a las que nosotros llamamos lesiones diana, que son las lesiones que nosotros vamos a seguir a lo largo del tiempo, y tenemos guías sobre cómo medir estas lesiones para que no dependa, no sea una medición subjetiva de cada radiólogo, sino de que todos los radiólogos nos sumemos a estos criterios de medición, que bueno, es el diámetro máximo del plano axial, el diámetro menor de los ganglios, para los que entiendan un poco más. Pero debemos cumplir ciertas pautas de identificación de lesiones y de medición de lesiones para que cuando digamos que, como contábamos antes, que la enfermedad está estable, que la enfermedad progresó, que la enfermedad tiene respuesta parcial o respuesta completa, sepamos en qué nos estamos basando para hacer esa interpretación, y que los posteriores controles también tengan una guía de cómo fue evaluado este mismo paciente previamente. Realmente contamos con estas guías RESIST. Hay algunos criterios de RESIST modificados, porque ahora que se utilizan otro tipo de estrategias terapéuticas como la inmunoterapia, existe el e-RESIST, tenemos también unas técnicas, unas guías especiales para cuando evaluamos a pacientes con estudios en medicina nuclear, cuando hacemos PET-TC. Pero básicamente son guías que nos sirven a nosotros los radiólogos para homogeneizar criterio, homogeneizar nuestra práctica, y que no haya tanta variabilidad entre un radiólogo y otro radiólogo. Fíjense en la importancia, aquí otra vez los estudios de imágenes anteriores, y que cómo existen criterios para valorar si hay o no hay respuesta. Por eso yo a veces le digo a los pacientes cuando me traen los estudios, pero no te lo compararon por RESIST, porque me dice, doctora, pero ahí sale que medía la lesión 5 milímetros y ahora mide 6 milímetros, está más grande. Yo le digo, pero es que eso no es así, eso tiene que tener un porcentaje, como dijo la doctora, sumar unos diámetros de las lesiones que se consideran diana, de las lesiones más significativas de los órganos metastásicos, para determinar si hay una progresión o no de la enfermedad. A veces pasa que el paciente se pone medio triste cuando yo le digo, mira, pero está todo estable, no ha crecido. Entonces, a veces dice, cónchale, yo quería que hubiese una buena respuesta. Claro, yo sé, yo también quiero decirte que todo desapareció, pero el hecho que con un tratamiento, una enfermedad oncológica se mantenga estable es una buena respuesta, porque es un poco duro decirlo, pero no es una realidad que podamos evadir. La enfermedad oncológica, su naturaleza, su objetivo va a ser crecer. Entonces, cuando logramos frenar este objetivo, aunque sea para que no siga creciendo, ya es un tipo de respuesta. Entonces, que la enfermedad esté estable y que no haya crecido y que no exista enfermedad en otra parte, porque así como su naturaleza va a hacer crecer, va a querer crecer, perdón, en otras partes del cuerpo, entonces la enfermedad estable es un tipo de respuesta, y es un tipo de respuesta positivo para el paciente. Por aquí comentan, Ángel Bastardo, doctora Cecilia, por favor, venga al Congreso de Soberadi. La admiramos desde Valencia, Venezuela. Viste que la doctora es demasiado influencer en la vida. La doctora es una genia. Estoy por terminar mi licenciatura en bioimágenes y sus videos me ayudan mucho en mi carrera. Doctora, ahora yo que me salen Qué corazoncitos. alegría, yo no puedo evitar sonreír. No, felicitaciones por todo ese trabajo. Ahora bien, ¿por qué a veces, pese a que se tiene toda la información del paciente, tiene su informe, tiene todo, no se puede llegar a un diagnóstico? Se hace el estudio y todavía no es concluyente. ¿Por qué a veces pasa eso? Bueno, hay muchas limitantes, ¿no? En medicina, nosotros siempre cuando estamos explicando alguna patología o algún hallazgo, desafortunadamente esto no es matemática. Nosotros estudiamos siempre, permanentemente, los médicos, pero hay limitaciones. Por un lado, hay limitaciones de los métodos de diagnóstico. Nosotros nos basamos en diferencia de densidades, diferencia de intensidades para valorar una patología, pero llegamos hasta un punto, ¿no? No estamos viendo directamente el tumor en el hígado, estamos viendo una representación gráfica de ese tumor en el hígado, y realmente hay un punto hasta donde el método puede distinguir ciertas patologías, y a partir de donde nos empezamos a quedar sin respuesta.
como les decía, muchas imágenes, muchas patologías pueden manifestarse como una misma imagen. Entonces nosotros, el foco del radiólogo, y esto es lo que yo hablo siempre con la gente que se está formando, siempre el radiólogo tiene esta intención de dar el diagnóstico de certeza o el diagnóstico definitivo, ¿no? Nosotros sentimos que nuestro rol está enfatizado, si podemos decirle exactamente al paciente y al médico tratante cuál es su patología. Pero la realidad es que el radiólogo forma parte de un grupo tratante que va a intentar hacer el diagnóstico de certeza. Entonces, a mi criterio, y si me escuchan los que ya me conocen, yo siempre hablo de diagnósticos presuntivos o opciones diagnósticas, ¿no? Como, bueno, de esta imagen que estamos viendo, ¿cuáles son mis diagnósticos diferenciales? ¿No? ¿Qué hipótesis yo puedo plantear sumando los datos que conozco, si es que conozco algún dato, los antecedentes y estos hallazgos por imágenes? Entonces, sin duda, muchas veces nosotros tenemos un diagnóstico que nos gusta mucho más que otros porque cumple con muchos criterios, muchos parámetros imagenológicos que se cumplen, justo los antecedentes del paciente y los datos clínicos también coinciden, entonces quizás tenemos un diagnóstico de elección, por lo que estamos viendo, pero siempre lo ideal, yo tenía un profesor que siempre me decía, por lo menos 3 diagnósticos diferenciales, porque esto es radiología, esto no es anatomía patológica, y de hecho muchas veces, seguramente si lo charlaste, hasta en anatomía patológica pasa que uno no termina de tener el diagnóstico de certeza. Y esto es porque las patologías se superponen y sobre todo en enfermedades raras, ni hablar, pero también pasa en enfermedades frecuentes que tienen presentaciones infrecuentes. Entonces, todos estos elementos sumados hacen que muchas veces no podamos llegar nosotros a un único diagnóstico, pero la realidad es que yo como radióloga ya me siento satisfecha si puedo brindarle al médico tratante 2 o 3 opciones diagnósticas que a mí me parece que son acertadas para este paciente. Y eventualmente cuando solamente desde el punto de vista radiológico, clínico, no se llega al diagnóstico, ahí es donde tenemos otras herramientas diagnósticas, quizás un poquito más invasivas, dependiendo de en qué región del cuerpo esté la patología, para cada vez intentar acercarnos más a ese diagnóstico de certeza. Pero bueno, es todo un proceso. Realmente hay patologías que son mucho más frecuentes, que son mucho más habituales, en donde el diagnóstico se hace de forma mucho más temprana, y hay otras que realmente requieren de un grupo multidisciplinario, de una amplia discusión, de estudios complementarios para llegar finalmente al diagnóstico. Totalmente de acuerdo con usted. Quería mencionar que se me escapó cuando me distraje con la enfermedad estable. Fíjense que la doctora mencionó que se evalúan los estudios de imagen si un paciente está igual, mejor o peor con RECIST, siempre y cuando sea quimioterapia lo que recibe. Los tipos de respuesta, dependiendo de los tipos de tratamiento, son distintos. Tengo un live donde hablo con un oncólogo, excelente oncólogo de Ecuador, acerca de qué es la inmunoterapia y cómo es la respuesta a la inmunoterapia. Tengo un live que hice en diciembre sobre cuáles son los tipos de tratamiento que utilizamos los pacientes oncológicos, que asertivo lo que decías de anatomía patológica, porque el live de la semana pasada fue sobre anatomía patológica y a veces lo complejo que puede ser, por ejemplo, los diagnósticos de sarcomas y tumores raros, ¿no? Mencionaba también sobre la importancia de la inmunohistoquímica en los diagnósticos de sarcoma junto con otro anatomopatólogo más. Y no hay patología de mayor manejo intertrans multidisciplinario como lo es el paciente oncológico, porque hasta el odontólogo es importante, porque si esa muelita tú la tienes a punto de caramelo y yo te coloco quimioterapia, se te va a caer y me vas a decir que es por la quimio. El paciente siempre me dice que todo es por la quimio y la muela ya estaba ahí bailando desde hace rato. Entonces, importante, muy importante lo que menciona la doctora, se hacen diagnósticos presuntivos porque se ven las representaciones gráficas de las enfermedades en los estudios de imagen. Aquí estoy agarrando unas palabras, doctoras, buenísimas. Ahora, ¿qué significa tomografía de alta resolución y en qué se diferencia una tomografía normal, si es que se dice así, tomografía normal? Bueno, hoy en día, cuando nosotros hablamos de tomografía computada de alta resolución, nos estamos refiriendo a un tipo de tomografía realizada con el objetivo de hacer un análisis exhaustivo, extremadamente detallado del parénquima pulmonar. Y esto en realidad, este nombre surgió hace muchos años cuando los tomógrafos no tenían, que no sé qué pasó.
Ahí está. Ahí, Em, allá volvió. una notificación del teléfono. Cuando los tomógrafos no tenían la calidad que tienen hoy, nosotros teníamos, arrancó todo esto con tomógrafos de primera generación, que era la tomografía axial computada, la original, que era un único corte alrededor del paciente y espacio, un único corte alrededor del paciente y espacio y así. Esto hace bastantes años atrás. Después avanzamos hacia la tomografía helicoidal y hoy en día estamos trabajando con tomografía multidetector o multicorte, en donde se hacen cortes gruesos del paciente, cortes con extremado detalle, cortes que son muy finos y nos permiten hacer reconstrucciones volumétricas. No me quiero meter en detalle en la parte técnica, pero volviendo a tu pregunta, cuando hablamos de tomografía computada de alta resolución, lo que hacemos son adquisiciones muy finas del parénquima pulmonar, y en general, hoy en día, ese tipo de estudio lo solicitamos o lo hacemos más específico para pacientes que tienen sospecha de patología intersticial pulmonar. Sospecha o diagnóstico de patología intersticial, porque suele ser al día de hoy un tipo de patología en donde tenemos que ver detalles que son muy, muy sutiles, que a veces con cortes más gruesos no podríamos ver. Entonces, este tipo de tomografía se hace sin administración de contraste, porque el objetivo es evaluar el parénquima pulmonar, con cortes muy finos, por lo menos 1.5 milímetros, pero incluso pueden ser más bajos, hasta 0.625, son los cortes más finitos que tenemos, con protocolos de reconstrucción de la imagen que lo que hacen es favorecer las diferencias en las densidades y nos permiten hacer un análisis muy detallado, hasta lo que nos permite la tecnología de hoy en día, del parénquima pulmonar. Y realmente hoy en día casi todas las tomografías, digamos, por eso para mí hablar de alta resolución se refiere puntualmente a esto que mencionábamos, pero la realidad es que la calidad de las tomografías que realizamos hoy en día es altísima comparada con las tomografías que quizás estaban disponibles hace 20 años, 15 años, 10 años. Hoy los equipos mejoraron muchísimo, las imágenes no solo se adquieren mucho más rápido, sino con una calidad extraordinaria y con posibilidades de postprocesamiento muy altas. Pero bueno, para responder a la pregunta, alta resolución es cortes muy finos, reconstrucciones post-adquisición que nos permiten hacer una buena evaluación del parénquima pulmonar, y muchas veces, como son para la evaluación de patología intersticial, se incluye en esta tomografía computada de alta resolución adquisiciones en inspiración máxima, en expiración máxima y en algunos casos, no siempre, en decúbito prono, en decúbito ventral, el paciente boca abajo, para descartar algunas patologías en las bases pulmonares que a veces no se pueden ver bien cuando el paciente está acostado de espalda. Importantísimo lo que menciona. Aquí quería decir algo que complementó con respecto a los estudios de imágenes. Dice, y muchas veces la anatomía patológica no concuerda con la imagen y la Sí. radiología toma más peso. Importantísimo. Es que somos definitivamente de manejo multidisciplinar. A veces, bueno, la anatomopatóloga con respecto a lo que es el tema de sarcomas, que es un tema bien complejo y que es poco frecuente, ¿no? Porque mientras menos frecuentes sean las cosas, más difíciles son de estudiar porque no hay tanta literatura que revisar. La doctora siempre, ella no está conectada, pero qué importa, la doctora Martelena, que es un referente así como usted, una caprina poliúrica allá arribota. Entonces, ella siempre me dice, para ver la imagen, mándame un video, mándame el corte axial, mándame el corte tal, que yo digo, doctora, pero mándame lo que no te puedo decir nada si no me mandas la imagen, porque es súper importante eso. Y por aquí está conectado el doctor Jan Moya, que es alergólogo inmunólogo, y gracias por conectarte. Ahora, existen patologías que dejan cicatrices o marcas en nuestro cuerpo de forma permanente o aunque sea por largo tiempo, como por ejemplo el COVID o la tuberculosis. No sé qué tan frecuente es la tuberculosis allá. Aquí es muy frecuente, contrario a lo que los pacientes creen, sí es muy frecuente. Y te cuento que les cuento a todos los que nos están escuchando que la tuberculosis es una de esas patologías que puede estar en cualquier lado, desde el riñón, la pleura, la meninge, en todas partes de piel, y la pulmonar también, la que todos conocemos. ¿Existe alguna de esas cicatrices en el pulmón o incluso en el paciente con hábito tabáquico que impida o entorpezca de repente un diagnóstico? Y usted dice, creo que es esto, pero es que esta imagen encima no me permite ver. Sí, sí, realmente sí. Hay algunas cicatrices que son más fáciles de identificar. Aquí también en Argentina tenemos muchos casos de tuberculosis pulmonar, y puntualmente la tuberculosis suele dejar unas cicatrices o unos cambios fibróticos pulmonares
bastante característicos, y al haber una alteración que puede ser focal y difusa de la anatomía, de la estructura del parénquima pulmonar, siempre eso dificulta un poco la evaluación puntualmente de esa región, ¿no? Y acá es donde los estudios previos también juegan un rol importante, porque a veces hay cicatrices que son más nodulares, que a uno le genera un poco de duda, ¿esto será realmente solo una cicatriz o podrá ser una cicatriz sobre la cual puede estar asentando un tumor u otro tipo de lesión? Entonces, si nosotros tenemos estudios del paciente de hace 10 años o 5 años en donde esta cicatriz está estable, ya nos quedamos un poco más tranquilos y el nivel de sospecha de una posible neoplasia, complicación, baja mucho, pero la realidad es que sí, a veces estos antecedentes que alteran la morfología normal del parénquima pulmonar, puntualmente, ¿no? Pero en general de cualquier región corporal, como lo que encontramos es patológico, eso le suma complejidad a la interpretación. A veces identificamos que es una cicatriz y ya, muchas veces, afortunadamente, pero en otros casos pueden quedar dudas. Si no tenemos estudios previos, lo que hacemos es un control evolutivo en un corto plazo, y eso siempre se consensúa con el médico tratante, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, para corroborar que esta lesión de aspecto cicatrizal está estable y terminar de quedarnos tranquilos. Fíjense lo que la doctora dijo, la tomografía o el estudio hace 10 años, o sea, imagínense la importancia que tiene. Así que si alguno de lo que nos está escuchando tuvo o tiene algún antecedente pulmonar, llámese tuberculosis, llámese que tuvo COVID, es importantísimo que esos estudios de imagen, por favor, no los descarten. Para nosotros nos puede determinar el decir que tiene o no tiene una metástasis en un futuro, si ese paciente desarrolla un cáncer de mama, de pulmón, de lo que sea. Yo comparo ese estudio, la doctora lo compara, que es la radióloga, y tomamos la mejor decisión. Por aquí está conectado, no sé si todavía está porque no me permite ver Instagram, los que están conectados, la licenciada Gray, que es enfermera oncológica. Y bueno, veo personas conectadas de Argentina, saludos de República Dominicana, por aquí me dicen saludos desde Guarenas, gracias, saludos de la Tierra Amada del Sol, gracias, gracias, gracias a todos los que se conectan. Ahora, ¿cómo cambia la calidad de los estudios dependiendo de cada equipo? Porque me ha pasado que el espacio entre corte y corte de tejido es más ancho en uno y menos ancho en otro. Sé que lo estoy diciendo bien porque sé que tiene su terminología. Entonces me impide de repente que este nodulito que vi aquí, pero en este estudio no lo veo, pero era porque el corte fue muy amplio. Entonces no me permitió, porque mientras más cortes tiene, mejor se puede ver todo el pulmón. ¿Cómo cambia que sean realizados en equipos distintos? Bien, bueno, eso en parte tiene que ver con la evolución de los estudios. Y quizás para si hay personas que no están trabajando en salud, lo más fácil es hacer la comparación con las computadoras, ¿no? Imagínense comparar una computadora de 2024 con una computadora del año 2000. Las funciones, ¿no? Las características de interfase del usuario, digamos, toda la tecnología avanzó muy rápido en un corto tiempo, y obviamente esta tecnología no solo es la que vemos aplicada en nuestra vida cotidiana, sino que es la misma tecnología que nosotros en los diferentes centros de salud utilizamos para adquirir las imágenes. Entonces, como les venía contando, tanto los tomógrafos como los resonadores, incluso la adquisición de la radiología convencional, la radiografía convencional cambió muchísimo, ¿no? Ahora en muchos centros es totalmente digital. Antes se revelaban las radiografías y teníamos estas placas que hoy en día en algunos lugares todavía se están usando, pero la tendencia es a que todo sea cada vez más digital. Entonces la calidad de la imagen le pasa un poco esto, ¿no? En tomografía hablábamos de tomógrafos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Hoy en día ya estamos trabajando en muchos centros con tomógrafos de eh, más de 200 filas, más de 200 unidades de detectores, es decir, cada corte del paciente, cada imagen del paciente tiene 200, más de 200 filas de detección. Eso no solo nos permite hacer un estudio muy, muy rápido, en el caso de la tomografía, sino también un estudio de una calidad muy alta. Son cortes muy finos. Muchas veces esto que decía Francesca, en estudios actuales no pasa, se hacen cortes contiguos, digamos, no queda espacio entre corte y corte, y a veces si queda espacio tiene que ver con la cantidad de imágenes, ¿no? Y no sobrecargar a los ordenadores en donde después se van a interpretar este tipo de imágenes. Pero la realidad es que el avance de esta tecnología
permitió que la calidad de las imágenes que hoy estamos interpretando sea, a mis ojos, al día de hoy, máxima, ¿no? La realidad es que nosotros podemos ver con un detalle que comparado hace una década o 15 años atrás, es altísimo. Lo mismo sucedió con los resonadores. Antes, al inicio, se trabajaba con resonadores abiertos, en donde había una mala relación señal-ruido, teníamos mucho ruido en la imagen, era una imagen de baja resolución anatómica, y hoy en día los resonadores, también en muchos centros son resonadores cerrados, de 1.5 Tesla, de hasta de 3 Tesla, y en algunos lugares incluso más. Entonces eso permite la adquisición de una calidad de imágenes cada vez mayor, ¿no? Y el paralelismo es la televisión que el paciente tiene en su casa, ¿no? Compare la calidad de la imagen de la tele hace 15 años y la calidad de la imagen hoy 4K que tenemos con el televisor, que no solo tiene una mejor calidad de imagen, sino que es pantalla plana y 70 pulgadas. Entonces, eso mismo pasa en medicina. Y eso hace que la calidad de las imágenes cada vez sea afortunadamente mejor. Claro que sí. Pues saludos a Glisset, a todos los que se conectan desde Argentina, Costa Rica, Colombia. Preguntaron por allí que se habían tomógrafos de quinta generación en Argentina. Donde yo trabajo, no. Realmente desconozco en otros centros. ¿Por qué es tan importante que los estudios sean contrastados? Eh, hay patologías para las cuales no es necesaria la administración de contraste, por ejemplo, una neumonía. Nosotros podemos hacer diagnóstico sin problema de algún tipo de enfermedades, pero la realidad es que la administración de contraste a nosotros, como todo lo que venimos hablando, nos brinda más información. Nosotros hablando puntualmente de tomografía computada, pero también se puede hacer el paralelismo con resonancia magnética, lo que vemos es diferencia de densidades, diferencia de escala de grises. Entonces, algo que nos puede pasar, sobre todo con pacientes oncológicos, es cuando dos estructuras de similar densidad están juntas, nosotros por nuestra capacidad de resolución ocular no podemos verlas, ¿no? Es como cuando un animal se camufla con el ambiente. Si tienen la misma coloración, la misma intensidad, la misma densidad de grises, no vamos a poder verla. Entonces, la administración de contraste lo que nos brinda es un poco más de información. Y además de esa información que nos brinda, podemos adquirir la imagen en diferentes tiempos luego de administrar este contraste, que tiene diferentes vías. Podemos administrar contraste de forma oral, ya sea por la boca o a través del ano, del recto. Podemos administrar contraste de forma endovenosa, y este contraste que administramos en forma endovenosa se va moviendo junto con la sangre a lo largo del cuerpo. Entonces podemos hacer una adquisición en un tiempo arterial para ver bien blancos, porque el contraste se ve denso, se ve blanco en tomografía, y en resonancia hiperintenso, hiperdenso, esas son nuestras terminologías. Entonces, esa administración de este contraste que se ve más blanco nos va a permitir quizás distinguir estructuras de similar densidad, de la misma tonalidad de grises, que en un estudio sin contraste no podríamos. Y en este caso de pacientes oncológicos, por ejemplo, las metástasis hepáticas son un gran ejemplo, porque muchas veces las lesiones metastásicas son sólidas, el hígado es un órgano sólido y pueden llegar a tener la misma densidad. Entonces, sin contraste es una lesión, imagínense cualquier color, ¿no? Nosotros trabajamos en escala de grises, pero una lesión naranja sobre un fondo naranja, no se ve. Ahora, si yo esta lesión y este fondo naranja le agrego un color más, seguramente el realce en los diferentes tiempos de adquisición sea distinto. Entonces, a nosotros los radiólogos, la administración de contraste lo que nos da es mucha más información. Y en estos pacientes oncológicos realmente lo necesitamos muchísimo, porque muchas veces nos pasa esto, que lesiones que no se ven sin contraste se hacen visibles luego de la administración de contraste, y eso es lo que nos permite evaluarlas, si no realmente nos quedaríamos ciegos ante este puntual tipo de lesión. Importantísimo. ¿Y qué hacer con los pacientes cuando son alérgicos, por ejemplo, al yodo? Que algunos creen que son alérgicos al yodo y otros como que no son. Es un poquito conflictivo eso. Bueno, les voy a decir algo polémico, porque realmente hay mucha polémica alrededor del tema de la alergia y el material de contraste. Los materiales
de contraste, así como los equipos en imágenes avanzaron muchísimo. No es lo mismo, no son lo mismo los materiales de contraste que usamos hoy en día que los materiales de contraste que se usaban hace 10 o 15 años. Así que si a nosotros viene un paciente y nos refiere que tuvo un antecedente de alergia al material de contraste hace 20 años, nosotros sabemos que la posibilidad de que hoy haga una reacción alérgica a este material de contraste es muchísimo más baja porque el material de contraste es otro, son mucho más amigables, más amenos con el cuerpo. Entonces la realidad es que nosotros sabemos que las posibilidades de tener un efecto adverso son muy, muy bajas. De hecho, la bibliografía pone un poco en duda, no les quiero decir nada controversial, pone un poco en duda este tema del tratamiento antialérgico en un paciente que haya tenido un efecto adverso, ¿no? ¿Cuánto realmente protege a los pacientes? A nosotros el efecto adverso que más nos importa es el edema de glotis, el resto, digamos, un rash cutáneo no nos preocupa. Así que realmente en casos de pacientes que sean muy alérgicos, que tengan alguna condición que los predispone a hacer sobre todo estos eventos de alergia severa, lo que se hace es que el paciente vea al alergista, se hace una premedicación y luego de hacer esta premedicación, ahí el paciente viene ya más tranquilo también porque la parte mental juega un rol importante, hacerse su estudio. Pero la realidad es que nosotros cada vez vemos mucho menos efectos adversos y es un porcentaje muy, muy pequeño los pacientes que pueden llegar a desarrollar algún efecto adverso severo durante la transición de su estudio y bueno, también brindarles tranquilidad que en los sanatorios, en los centros médicos en donde realizamos este tipo de estudios, estamos preparados ante la eventualidad de que eso suceda. Por aquí preguntó, ¿toma en cuenta las unidades Homefield para la caracterización de imágenes tumorales antes y después del contraste o es un parámetro que no toma tanto en cuenta? No, sí, lo evaluamos. Sobre todo hay estudios de estadificación oncológica o de diagnóstico inicial y estudios de control. En el diagnóstico inicial, las características tomográficas de las lesiones nos pueden ayudar a hacer diagnóstico, así que en este tipo de estudios, en donde todavía no tenemos un diagnóstico de certeza, en donde el paciente quizás tiene un tumor, pero no se sabe las características de ese tumor ni qué tipo de tumor es, ahí es que empezamos a evaluar con más detalle sí medimos unidades de Hounsfield previa y posteriormente a la administración de contraste, porque eso nos puede dar un dato, si son tumores hipovascularizados, altamente vascularizados, si son tumores que tienen necrosis, todo eso nos suma y nos da información para tratar de sugerirle al médico, bueno, este tumor puede ser un adenocarcinoma, un carcinoma escamoso, un carcinoma de células pequeñas, pero sí, lo evaluamos. Cuando es un estudio de control en donde el paciente ya sabe que tiene un adenocarcinoma, quizás no es tan relevante valorar las unidades de Hounsfield puntualmente, pero sí en un estudio de estadificación o de diagnóstico inicial tratamos de evaluar la mayor cantidad de información posible porque pueden ser algunos datos que nos orienten más hacia un diagnóstico que hacia otro. Es igual porque a veces el paciente confunde el contraste de la resonancia de qué va, porque no es a base de yodo. No, el contraste de la resonancia es gadolíneo, hay otros tipos de contrastes. No son los únicos. Ojo, no es yodo y gadolínio, existen otros tipos de contrastes por otros estudios. Aquí estamos hablando como de los estudios más representativos que más mandamos los oncólogos. Totalmente, totalmente. Entonces, uno es el contraste iodado, otro es el gadolíneo, y la gran diferencia son las cantidades que se usan. Si se hace una resonancia con contraste, les va a llamar la atención porque la cantidad de gadolíneo que se inyecta es muy, muy poquitita, mientras que en tomografía quizás necesitamos más mililitros para que se pueda opacificar bien. Ambos son por vía endovenosa, se administran por vía endovenosa, se les va a hacer una cateterización de alguna vena periférica durante el estudio y en algún momento el técnico o el licenciado les va a avisar que le van a administrar el material de contraste, pero sí son dos contrastes distintos porque el mecanismo de acción es distinto. De hecho, la adquisición de la tomografía funciona de una forma y la adquisición de la resonancia funciona de otra, pero el objetivo de los dos es similar, digamos, es brindar una diferencia en los contrastes de las diferentes estructuras anatómicas para mejorar el diagnóstico de esas áreas que estamos evaluando. Por aquí ya usted más o menos respondió esta pregunta, pero bueno, ¿qué importa para más o menos resumir? ¿Por qué a veces pedimos los estudios tan cercanos? Porque a veces pedimos una tomografía nuevamente, una resonancia nuevamente, o una rayos X nuevamente.
tan rápido? Bueno, un poco de lo que decíamos, ¿no? A veces si hay una imagen que es sospechosa de malignidad, pero todavía no tenemos la certeza, hacerle un control al mes, a los 2 meses, a los 3 meses nos puede dar información. Y bueno, depende mucho del contexto del paciente, ¿no? Pero quizás ustedes, los oncólogos, están haciendo algún tipo de tratamiento en donde necesitan saber cómo evolucionó la enfermedad en el lapso de 2 meses, 3 meses. A nosotros los radiólogos no nos gusta mucho eso porque a veces en tan corto tiempo es difícil definir si cambió algo o no cambió algo. A veces son milímetros los que se modifican y es difícil dar un diagnóstico. Pero bueno, en el contexto de ciertos tratamientos oncológicos, a veces se quiere tener una evaluación de respuesta al tratamiento en un plazo más corto y no esperar tanto tiempo para ver cómo está avanzando o retrocediendo la enfermedad. ¿Existe un límite de tomografías que nos podamos hacer, de resonancia que nos podamos hacer, de mamografías que nos podamos hacer en nuestra vida? No, la realidad es que no hay un límite, Para que sí llegue a hay ser una... tóxico tiene que ser un número muy alto. Bueno, hay una preocupación, sobre todo con los estudios que utilizan radiación, ¿no? Radiografía convencional y tomografía computada. La dosis acumulada de radiación realmente es una preocupación para la comunidad médica. No queremos nunca, si bien no hay un límite máximo de estudios que un paciente se pueda hacer, nosotros no queremos hacer estudios innecesarios en ningún tipo de paciente. Pero puntualmente en estos estudios que utilizan radiación ionizante, realmente queremos aplicarlos en los pacientes en donde tengamos alguna pregunta clínica que necesitamos responder con la realización de este estudio. No queremos hacer estudios por hacer estudios, porque bueno, el paciente vino control, y si es un paciente sano y no tiene ningún tipo de síntoma y no tiene ningún tipo de indicación para hacerse el estudio, no hay necesidad de hacerse este tipo de imágenes. Hay estudios por imágenes que son más inocuos que otros, por ejemplo, ecografía. De todos modos, nunca queremos hacer estudios en pacientes que no tengan una indicación clara, porque a veces tenemos hallazgos incidentales que no significan nada, que son patología benigna, pero los encontramos en estas imágenes y ahora los médicos tenemos que dar algún tipo de respuesta, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con este granuloma calcificado en el pulmón? Quizás ese es un ejemplo bastante básico y sabemos que estas son lesiones que no se tocan y no se siguen y no pasa nada, pero bueno, pueden surgir dudas diagnósticas, entonces nuestro criterio es nunca hacer estudios en pacientes que no tienen indicación para hacérselos. Y después, en radiología, existen los criterios ALARA, que en inglés son as low as reasonably achievable. Lo que queremos es hacer estudios con la máxima calidad diagnóstica, con la menor radiación posible, ¿sí? Pero no queremos bajar tanto la radiación que nuestros estudios empiecen a perder calidad diagnóstica. Entonces siempre jugamos con esto, ¿no? Hoy en día, como les decía, la mejora en los equipos por imágenes no solo hizo que los estudios sean más rápidos, sean de mejor calidad, sino que también hizo que sean de menor radiación. Entonces, hoy en tomografía, por ejemplo, estamos realizando estudios de ultra baja dosis, una tomografía computada de ultra baja dosis para diagnosticar o para hacer screening de cáncer de pulmón, representa 3, 4, 5, dependiendo del equipo, radiografías convencionales. Entonces bajó muchísimo la cantidad de radiación y bueno, y para nosotros sepan que queremos cuidar a nuestros pacientes y utilizamos múltiples estrategias para reducir la exposición a la radiación que los pacientes tienen. Pero bueno, siempre obviamente con nuestro estándar de calidad diagnóstico cada vez que hacemos algún tipo de imagen, cualquier imagen que sea. Por aquí preguntan, ¿en sus estudios doctores utiliza el LUNRAT? Si es paciente, tiene un tumor primario y ve lesiones pulmonares inusuales, ¿utiliza esa escala o los cataloga de una vez como metástasis? LANRAT, lo que nosotros utilizamos es una guía estadounidense para la caracterización de lesiones en el contexto de screening de cáncer de pulmón. Entonces, el LANRAT lo que nos dice es, en esta lesión pulmonar que yo estoy evaluando en este paciente de riesgo, porque en general cuando uno hace un tamizaje de cáncer de pulmón, lo hace en un paciente que tiene un riesgo aumentado de padecer cáncer de pulmón. En general son pacientes tabaquistas severos, en un rango etario, depende del país, ¿no? Si es que se hace el tamizaje, pero que puede ir de los 50 a los 80 años.
que tenga un antecedente tabáquico actual o que haya dejado de fumar hace menos de 15 años. Bueno, son criterios de exclusión para hacer este tipo de tomografía y solamente en ese contexto es que usamos LANRAS. Y el LANRAS lo que nos dice es qué sería la guía de manejo, el mejor manejo que puede tener ese tipo de lesión que estoy evaluando. Para el resto de los pacientes hay otras guías, que son las guías de Fleischner, pero para los pacientes oncológicos lo que usamos es RECIST. No usamos ni LANRAS ni Fleischner, porque ya son pacientes que uno conoce que tienen una patología oncológica, entonces la evaluación va a ser dirigida a la estadificación o el seguimiento de ese cáncer puntual, por lo cual estamos estudiándolo. A veces pasa que se tienen que complementar los estudios y es un poquito complejo para el paciente porque pasa más que todo en recto, ano, cuello uterino, vagina y sobre todo la posirradiada, que es más compleja de evaluar, que a veces tú le pides una tomografía de pelvis al paciente con doble contraste y también después no es concluyente y le pides una resonancia o viceversa. Porque le ha pasado esto, podría explicarle a los pacientes que están conectados, porque a veces quedan, y ahora otro estudio, y con contraste, imagínense usted, me van a fregar ese riñón rapidito, porque así se pone por uno. Yo podría explicar cómo diferencia un ataque de pelvis ciertas estructuras y cómo diferencia una resonancia de pelvis ciertas estructuras, no solo para evaluar la respuesta, incluso para poder estadificar a un paciente con este tipo de cáncer a nivel pélvico. Sí, sí, sin duda. Como les decía, cada tipo de estudio tiene una indicación, tiene una fortaleza y tiene una debilidad. Entonces, nosotros tratamos de elegir el mejor estudio disponible para la evaluación de la patología de nuestro paciente, pero muchas veces nos sucede que durante la evaluación de ese estudio identificamos que hay lesiones que no podemos terminar de caracterizar o preguntas clínicas que no podemos terminar de responder. Y en esos casos en donde nos quedamos con pocas respuestas, es en donde sugerimos al médico tratante o el mismo médico tratante solicita un estudio complementario. Pasa mucho más, como decía Francesca, en abdomen y pelvis. La resonancia es el estudio de elección para valorar, por ejemplo, los órganos ginecológicos, la próstata, la región rectoanal. En tomografía computada, la región de la pelvis quizás uno puede quedarse sin datos. Con lesiones hepáticas, por ejemplo, muchas veces los médicos que son especialistas en imágenes abdominales en mi institución piden una tomografía y necesitan saber algún dato más y complementan con una resonancia y viceversa. En tórax también nos pasa mucho menos, en tórax no utilizamos tanto la resonancia magnética, pero nos pueden llegar a pasar lesiones mediastinales o de la pared torácica que con tomografía computada no podemos terminar de definir si son sólidas, si son quísticas pero hiperdensas porque pueden tener un contenido proteináceo, porque pueden haber sangrado. Entonces complementamos con resonancia porque sabemos que hay ciertas secuencias de resonancia que nos van a poder dar respuesta a estas preguntas que la tomografía no. Así que es totalmente frecuente, tratamos de que no pase, tratamos de analizar al máximo la información que el estudio que hicimos nos da, pero es real que muchas veces necesitamos este complemento porque hay información importante que sabemos que quizás el otro estudio nos puede llegar a dar. Importante, no es sencillo evaluar recto llano y sobre todo el origen de la lesión porque lamentablemente todavía el paciente o la población piensa que el sangrado y la pelotita que tiene en el ano es un hemorroide. Si uno tiene una sintomatología debe ir al médico porque a veces pasa que la lesión inició allá arriba y ha pasado tanto tiempo que bajó y tú crees que es ano, pero no es ano, es recto medio. Entonces es necesario a veces complementar con otros estudios, incluso hasta con ecoendoscopia tenemos que complementar para poder estadificar y para poder determinar. Porque, y lo he hecho en otro live, recto alto se trata de una forma, medio y bajo de otra forma, ano se trata de otra forma y la piel del ano se trata de otra forma. O sea, imagínense una estructura muy corta, tiene tantos sitios donde se puede complicar y todo tiene un tratamiento completamente distinto. Aquí dice, uy, esta pregunta está un poquito álgida con los conflictos clínicos radiológicos. Yo siempre pongo en mi Instagram, en las historias, algún chiste del médico radiólogo. Hace poco un residente de medicina interna pidió un ataque de estadiaje a un carcinoma primario. La verdad me causó conflicto. ¿Cuándo está indicado el estadiaje en oncología? Un carcinoma primario, ¿Pero de dónde? ¿Sí, verdad? claro. Porque
Sí, está como, porque ¿qué pasa? Los tumores tienen diferentes patrones de metástasis. Yo no voy a buscar metástasis ósea, un cáncer de estómago, a menos que el paciente tenga una sintomatología que me haga sospechar que tengo una metástasis ósea o que el paciente tenga una enfermedad exageradamente diseminada que yo diga, mira, aquí hasta los huesos deben estar comprometidos, porque recuérdense que 2+2 medicinas no es 4. Pero de resto, las guías de manejo de todos los cánceres tienen cómo deben ser las estadificaciones a cómo uno lo debe pedir. Aquí dice, para un T1, N0, M0 de mama, debe solicitar. Para un T3, N1, M0 de mama, debe solicitar. Y ahí van saliendo los diferentes estudios que uno tenga que pedirle a los diferentes tipos de cáncer. No sé si usted quiera complementar la respuesta con algo más, doctora. Sí, para mí el origen del tumor primario, como dijo Francesca, es clave porque de acuerdo al tipo de tumor uno piensa en un patrón metastásico y ahí es donde empieza a pensar cuál es el mejor estudio para hacer la evaluación completa del paciente. Y otra cuestión importante a tener en cuenta, que en Latinoamérica no es un dato menor, es qué estudios tengo a mi disponibilidad. Porque, por ejemplo, el cáncer de pulmón, la ASCO, la Asociación de Oncología Clínica de Estados Unidos, lo que sugiere es que para verificar a todos los cánceres de pulmón yo tengo que hacer un estudio PET-TC, un estudio Por ahí lo preguntaba el metabólico. doctor Jaikel Bajanchi, cirujano oncólogo, con respecto al PET. Y la realidad es que es lo óptimo, es lo ideal, es lo hipotéticamente correcto, pero ¿qué me pasa a mí como médico o como radiólogo cuando el PET-TC no está a mi disposición? No es mi realidad, pero sé que es la realidad de muchos médicos en Argentina y me imagino que en otros lados de Latinoamérica. Entonces la realidad es que uno, como siempre en la vida, hace lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces, si no puede estadificar a su paciente con un PET-TC, que es lo que en teoría las guías recomiendan, bueno, lo estadifica de la mejor manera que puede, que es un tórax de abdomen y pelvis, una TC de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso, y a partir de ahí verá. Y sabemos que muchas lesiones óseas pueden no verse en tomografía, y sabemos que algunas lesiones adrenales pueden llegar a generarnos dudas, pero bueno, también tener en cuenta nuestro contexto, ¿no? Si todos los estudios están disponibles, como decía Francesca, ni hablar, la guía nos orienta sobre nuestro manejo, pero bueno, también tener en cuenta qué nos va a pasar si es que alguno de estos estudios de elección no está disponible y bueno, yo tengo el criterio de que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, siempre. Claro. Y eso también lo menciono, siempre debería ser, por ejemplo, para descarte de MT pulmonar, tomografía de tórax. A veces, lamentablemente, ni siquiera la tomografía simple de tórax la tenemos disponible, especial le digo al paciente, tienes que hacerte algún estudio de imagen porque yo necesito saber cómo está tu cuerpo, porque si no, entonces no lo sé. Y en el futuro, si algo pasa, va a ser peor porque no voy a tener cómo comparar. Como última, bueno, me quedan dos preguntitas. ¿Cómo creería usted que se podrían estandarizar a medida general? Porque claro, sé que son muchos informes que se emiten, los informes médicos radiológicos. ¿Cómo se podría estandarizar aún más? Eh, bueno, hay diferentes estrategias de elaboración de informe. Existe el informe estructurado, em, que tiene este objetivo, ¿no? Como dividir al cuerpo en compartimentos y en cada compartimento elegir opciones, ¿no? Preestablecidas, para tratar de describir de una forma más homogénea la patología. Mi experiencia cuando yo trabajé con este tipo de informes, que son informes 100% estructurados, es que yo me quedo corta con las opciones para la descripción de la imagen que estoy viendo. Porque no sé si me explico, ¿no? Uno tiene pulmón y tiene una lista de 20 opciones que dice lesión sólida, lesión con densidad de vidrio esmerilado, lesión cavitada, múltiples lesiones, patrón micronodular, patrón reticular. Em, entonces la complejidad de la imagen es tal, de lo que uno está viendo, que muchas veces encasillar a una imagen que estoy viendo con una única opción dentro de una lista de 20, a mí puntualmente me queda un poco corta, pero bueno, esa es una estrategia para tratar de estandarizar informes, y que no dependa tanto de la variabilidad del médico que las está interpretando. Mi postura, mi objetivo y mi propósito de trabajo, como ustedes pueden ver, es que nuestra formación médica sea de una calidad altísima, independientemente de en qué país estemos, independientemente de en dónde trabajemos y la calidad de los equipos con los que tengamos,
porque si todos los médicos estamos actualizados, estamos formándonos, estamos en comunicación, estamos en contacto, la calidad de nuestro trabajo va a ser siempre más alta y eso va a hacer que, desde el punto de vista de radiología, los informes sean mejores y les den mejores respuestas a ustedes, los médicos oncólogos y a los pacientes. Entonces yo, mi objetivo, mi approach es formación continua de los profesionales y bueno, podemos estar hablando mucho más, ¿no? Pero mejoras en la calidad de trabajo, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que esta parte nuestra de la formación, desarrollar estrategias para que nos formemos permanentemente y mejor, van a hacer que la calidad de nuestros informes mejore, y bueno, en otros ámbitos de la medicina también, ¿no? Pero puntualmente en radiología, para mí la respuesta es la formación continua de calidad, trabajar en equipo. Me dio risa porque mi R3 de medicina interna, yo soy internista oncólogo y mi R3 de oncología médica, que fue el mismo, sí, yo hice el posgrado y tuve otra vez el mismo R3, el primer día del posgrado de medicina interna fue, hay que estudiar, aquí hay que estudiar, y esa es la respuesta, hay que estudiar. Hablando de estudiar, podría mencionar y hacer publicidad a los excelentes cursos que he visto que coloca por allí, cómo hace la gente que está conectada, esos médicos, por ahí hay varias preguntas que no puede responder, ya la doctora no la puedo absorber, por favor, es domingo, ella es una persona que tiene una vida, yo no se la puedo absorber completamente por aquí por un Instagram Live. ¿Cómo hacen para contactarse con esos cursos o qué brinda usted, qué formación médica continua lo hace? Porque sé que lo hace y excelente, por cierto. Gracias, Francesca. Bueno, estamos ahí por las redes sociales, acá trato de publicar en Instagram siempre contenido educativo, pensando en todo lo que los casos clínicos que vamos viendo día a día nos pueden enseñar. Después tienen el canal de YouTube, en donde subo clases, la intención es que sean clases semanales, pero bueno, a veces uno está trabajando también, se hace complejo, pero todo este contenido es gratuito, y el que quiera profundizar un poco más, yo me dedico al área, como ya dijimos, de cuerpo, de tórax y abdomen. Tengo 2 cursos en mi página web, que es doctoraceciliaferrario.com. Ahí pueden acceder a los cursos, tienen acceso inmediato y de por vida. Vamos actualizando estos cursos y la idea es que sean cursos que sean fáciles de seguir. Uno de los elementos que más nos falta a los médicos es la disponibilidad de tiempo, entonces son clases cortas y siempre enfocadas en casos clínicos de la vida real para que no sea solo teoría, sino que esta teoría podamos utilizarla y bajarla a la práctica, y el objetivo es ese, ¿no? Mejorar la calidad de nuestro trabajo en el menor tiempo posible, porque es poco el tiempo que disponemos para estudiar, así que bueno, ese es mi objetivo con este trabajo. Qué increíble, doctora. No sé si quiera dejar un mensaje final, comentar algo más, decir algo más, abordar un punto de repente que haya dejado por allí. No, muchas gracias por este espacio. Para mí es un honor participar, estar en contacto con gente de Latinoamérica. Me parece que estos espacios son muy enriquecedores porque nos ayuda a nosotros en Argentina a ver cómo trabajan ustedes allá en Venezuela y viceversa, y bueno, en el resto de Latinoamérica. Y bueno, nada, estos espacios yo los celebro porque son importantes para trabajar juntos en equipo. Esto es así. Si yo mejoro, ustedes mejoran, si ustedes mejoran, todos mejoramos juntos. La calidad del oncólogo mejora la calidad del radiólogo, viceversa. Así que bueno, vamos por más encuentros así, en vivo, virtuales, y para seguir aprendiendo juntos entre nosotros. Para mí, usted es literal, quiero ser como usted cuando sea grande. O sea, para mí usted es increíble, 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 y para muchas personas, no la estoy idealizando. Quería decirle 2 pensamientos finales. Antes de decir los pensamientos finales, el próximo live es sobre el magnesio. Sobre tu amigo el magnesio, que ha superado la popularidad con respecto a la vitamina C. Sabe que ellos dos están peleándose ahí en Instagram bastante fuerte. Y bueno, decía, el maestro deja una huella para toda la eternidad, nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. Y como último pensamiento que aplica muy asertivamente para su especialidad, los mejores maestros son aquellos que te enseñan dónde mirar, pero no te dicen qué ver. Doctora pone esas en Instagram increíble, uno aprende muchísimo. Le he dicho a mis residentes de posgrado, yo soy adjunto en el hospital, que la sigan también. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron de todas las partes del mundo. Hago Instagram Live todos los domingos a las 8 de la noche y también intento subir contenido en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, doctora, qué bella, la volveré a fastidiar. Muchas gracias por todo. Cuando quieras, aquí a disponibilidad de ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Recuerden que el video queda en mi feed
espero poder etiquetarla para que a mí quede en el suyo, pero Instagram no está siendo muy amigable. Si no, queda aquí en mi feed. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Buenas noches. Buenas noches, chao Francesca.